día de hoy, la clase del día de hoy, como les iba comentando, va a hacer referencia básicamente a la unidad número 3. Ciertamente es la unidad más larga, es la unidad que va a requerir un poco más de matemática y también de aplicación de bastantes conceptos y definiciones que tiene que ver con la química. La unidad de estequiometría es la unidad en donde por lo general se nos hacen aplicar más habilidades en la prueba, porque ciertamente hay cálculos que evidentemente son cálculos que ustedes pueden realizar sin calculadora para los datos que le dan en la prueba, pero que no es menor aquella cantidad de conceptos que se necesitan aprender para poder afrontar esta unidad, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a tratar de irlo procesando. Chiquillos, lo primero que nosotros vamos a ver el día de hoy, o algunos de nuestros objetivos, van a ser conocer las leyes de la estequiometría, comprender el concepto de mol, reconocer cómo utilizamos la constante de Avogadro y calcular algunas masas molares. Estos objetivos que nosotros tenemos para el día de hoy, la verdad no son muy complejos, son la parte inicial de la unidad que nos va a permitir poder ir avanzando. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que entender? Que muchas veces en este tipo de preguntas que nos plantean, esta unidad yo voy a tratar de irla analizando con preguntas en la mayoría de los casos, porque algunas veces ustedes ven textos súper largos para este tipo de preguntas o inclusive algunas alternativas que de verdad son o se tienden a confundir un poco. Pero dentro de la misma pregunta nos dan datos súper importantes para poder abordarla de manera correcta. Ahora, cuando nosotros hablamos de las leyes ponderales dentro de la estequiometría, yo debo entender dos cosas primero. Número uno, ¿qué es la estequiometría? Y número dos, ¿qué es una ley? ¿Ok? Todas las leyes de la química o la mayoría de las leyes en química se van a trabajar en esta unidad. Inclusive ustedes han podido observar que en algunos ensayos o mini ensayos hemos trabajado harto con preguntas de este tipo. Ahora, ¿qué es lo primero? Por ejemplo, acá dice, la ley de proporciones definidas establece que en un elemento dado, o mejor dicho, que en un compuesto dado, los elementos constituyen, se combinan siempre en la misma proporción. A partir de esta ley es correcto predecir que, chiquillos, a mí me están dando la descripción de la ley, por lo tanto no me están preguntando qué es la ley, simplemente me están diciendo, la ley funciona así, di cuál de las alternativas es la que hace o la que encaja en esta definición que yo te estoy dando. ¿Por qué le digo que es importante que usted sepa interpretar bien la pregunta? Porque si usted se fija bien en las alternativas, a ustedes le dan como especie de casos para poder ver cuál encaja en esto que le dijo. Ahora, uy, espérenme que estoy tratando de conectarme de otro computador y ahora estoy haciendo ruido. Espérenme.
Disculpen, chiquillos, la interrupción. Ok, entonces, en la ley de las proporciones definidas, me dan estas 5 opciones. Y dice, las fórmulas químicas de dos compuestos distintos pueden ser iguales entre sí. Ojo, si yo analizo un poco esto, a mí me dice en la parte de arriba que la de las proporciones definidas me hablan de compuestos donde los elementos que lo constituyen se combinan siempre en la misma proporción. Entonces tengo que tener en cuenta, cuando hablo de la misma proporción, estoy hablando de que la fórmula de estos compuestos pueden ser iguales. Ahí yo tengo que tener súper claro de qué fórmula es de la que yo estoy hablando o qué es una fórmula química. B. Las masas de oxígeno contenidas en un mol de distintos compuestos oxigenados deben ser distintas. ¿Ok? Hay un detalle. La ley de arriba a mí me habla de proporciones. Y cuando yo hablo de masa es de algo más específico. Cuando yo hablo de masa ya estoy hablando de cantidades. Entonces, debo ir fijándome esos detalles. Opción C. Si se descomponen 10 gramos de distintos compuestos formados por hidrógeno y carbono, se obtendrá la misma masa de uno de los dos elementos. Vuelvo y le repito. No estamos hablando de masa específicamente cuando arriba me habla de esta ley de proporciones definidas. Opción D. Si se descomponen 3 compuestos formados por nitrógeno y oxígeno hasta obtener 0,5 gramos de oxígeno, las masas de nitrógeno obtenidas deben ser iguales. Opción E. Si se analizan 3 muestras de 5 gramos del mismo compuesto, deben contener la misma masa de cada elemento constituyente. Chiquillos, si yo les hago una pregunta a ustedes y les digo que según lo que se establece en el enunciado, ¿cuál sería la opción que ustedes escogerían como correcta y por qué? Díganme a ver. Ya, tengo a alguien en el chat. Permítanme que lo vaya a ver. Ya, por aquí me dicen la A. Entonces, ¿todos están de acuerdo con la opción A? ¿Sí o no? A ver, ¿por qué no ella? Porque tú me dices que la opción A podría ser que no sea por el achunte. Eso voy con este tipo de preguntas. Muy bien. La Noelia me da una justificación sencilla pero precisa. La Noelia me dice, porque en las otras opciones me hablan de masa y esa no es la pregunta. Muy bien, es así de fácil, chiquillo. Por supuesto, usted tiene que leer todas sus opciones, pero ahí es donde usted se va a dar cuenta que básicamente la única que no le habla de masas
y que es lo que contrarresta a lo que dice el enunciado en la opción A. ¿Ok? Ahora, si usted me pregunta, ¿yo específicamente puedo saber eso? Sí, porque existen tres tipos de fórmula. ¿Ok? La fórmula que se saca a través de la composición centesimal, que es aquella que me dice cuánto porcentaje hay de cada elemento en un compuesto químico, la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, como no se me especifica en esa opción A con cuál tipo de fórmula yo estoy hablando, sino que me hablan de dos compuestos distintos que pueden tener la misma o que pueden ser iguales entre sí, sí. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar un, una fórmula molecular con una fórmula empírica y puede ser la misma, pero al final no son el mismo compuesto. Simplemente que una ya tiene su fórmula final formada con la cantidad de átomos específicos de cada una, que sería la de la fórmula molecular, y la de la fórmula empírica nada más a mí me dice los átomos básicos que hay. Por ejemplo, la fórmula del hidrógeno con el oxígeno representa el agua, H2O. Y si esa sería la fórmula molecular del agua. Pero si yo le digo a usted, ¿cuál sería la fórmula empírica del agua? Sería HO. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que sería lo más fácil. Decir que mi fórmula tiene hidrógeno y oxígeno, pero no especificar cantidades. Entonces allí, o no cantidades en masa. Allí yo podría hablar de proporciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver un poco de qué se trata cada una de las leyes ponderales. Chiquillos, esto, tal cual como yo se lo he mostrado en algunos ensayos, es súper específico, súper específico que usted se las tenga que aprender. Recuerden que yo casi nunca les digo que se tienen que aprender cosas, solo saberlo usar. Pero las leyes yo les recomendaría que usted se la tenga que aprender. ¿Por qué? Porque aprendiéndoselas va a ser mucho más fácil identificar una gran cantidad de conceptos y definiciones dentro de la prueba. Espérenme que me están escribiendo que los acepte, pero si ya los acepté a todos. Bueno, ¿qué es una ley ponderal? Cuando yo hablo de una ley ponderal, es importante que yo entienda que son aplicables a las reacciones químicas, es decir, a la transformación de la materia. Cuando yo hablo de ponderal, es que yo puedo medir algo con eso, masa, volumen, o puedo establecer la proporción de la cantidad de átomos, moléculas, ¿ok? Entonces, ¿a qué se especifica? Cuando yo hablo de ponderal, estoy midiendo algo. ¿Cuáles son esas leyes ponderales? Por ejemplo, la ley de conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples o la ley de las proporciones recíprocas. Todo esto es aplicable a la estequiometría. Ahora bien, ¿por qué a mí me interesa eso? Básicamente porque la estequiometría a mí me va a decir, yo siempre lo explico con palabras que yo considero sencillas. Es como que yo le diga, ¿quién está con quién? O sea, ¿qué reactivos se están uniendo? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Ok? Pero en la estequiometría, a mí aparte de saber quién, me importa el saber cuánto. ¿Cuánto de A reacciona con cuánto de B? Y a partir de esas cantidades,
¿cuánto se forma de C, que vendría siendo mi producto? ¿Ok? Cuando yo hablo de estequiometría, yo puedo hablar de masas atómicas, de masas molares. Puedo hablar también de cantidad de moles de una sustancia. Entonces, es súper importante que yo entienda que la estequiometría aplicada a las leyes ponderales son cálculos. Por ejemplo, si yo uno a A con B, A es mi pedazo de pan que aparece ahí abajito. B es mi queso. Y C es mi sándwich de queso. Pero en la estequiometría, a mí no solo me interesa saber que se unió el pan con el queso. A mí me interesa saber, por ejemplo, cuánto era la masa de las 2 rebanadas de pan, cuánto era la masa de la rebanada de queso y cuánto pesó el sándwich ya preparado. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende los ejemplos que les doy? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Activen el micrófono y díganme sí o no, profe. Vamos bien. Eso, avanzo. Ahora, ¿quién trajo estas leyes? Y yo le voy a decir por qué es importante. Porque usted dirá, profe, pero si esto es, o sea, esto es PAES, ¿por qué me da una clase como si estuviera en el colegio? Chiquillo, repito, esta parte teórica es importante. Y yo traté de resumírselas con un ejemplo, porque creo que es la mejor manera para que ustedes puedan entender cómo se aplican estas leyes. Porque créanme que es de lo más importante el saber cómo se aplica. El señor Lavoisier. Este señor es conocido como padre de la química por algo, porque él fue el primero o de los primeros que dijo, a esto hay que ponerle cantidades. Hay que saber cuánto es la cantidad de materia que se está transformando. Lavoisier establece en su ley, que se llama Ley de Conservación de la Masa, establece que toda reacción química o en toda reacción química, la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Si el pan que yo le puse de ejemplo hace un rato pesaba 10 gramos y el queso pesaba 5 gramos, el sándwich listo debería pesar 15. 10 del pan, 5 del queso. Es así de fácil, chiquillos, como ustedes lo pueden entender. La ley de conservación de la masa está basada en una de las leyes de la termodinámica. La materia no se destruye, la materia se transforma. ¿Ok? Todo lo que está en mis reactivos debe aparecer en mis productos. ¿Debe aparecer igual? No. No debe aparecer igual porque la materia se transformó. Debe aparecer la misma cantidad. Avanzo. El señor Proust o Proust. Este señor establece la ley de las proporciones definidas. ¿Qué dice? 2 o más elementos se están uniendo para formar un compuesto. Cualquier compuesto, chiquillo. Tengo compuesto de elementos con hidrógeno y oxígeno como el agua. Tengo compuestos como el ácido sulfúrico que está formado por hidrógeno, azufre y oxígeno. Tengo elementos que están formados por, o mejor dicho, compuestos
que están formados por dos elementos iguales, como el hidrógeno, como el oxígeno, pero que tienen más de un átomo. Entonces, partiendo de su premisa de que dos o más elementos se van a unir para formar un compuesto, siempre lo hacen en proporción fija y constante de masas. ¿Cómo puedo entender yo esto, Dios mío? De la siguiente manera. ¿Qué es una proporción fija? Algo que no cambia. Eso es una proporción fija. Entonces, cuando a mí me dice que la proporción es la misma, es porque se va a formar una masa establecida. Voy a volver a mi ejemplo del agua. Para formar agua, yo necesito hidrógeno y oxígeno, pero lo necesito en ciertas cantidades. Aplicable a las proporciones definidas, siempre voy a necesitar un mínimo de hidrógeno y un mínimo de oxígeno para que se pueda formar. ¿Cómo se traduce esto entonces? Siempre van a haber cantidades definidas y a su vez esas cantidades definidas van a pesar lo mismo. Porque un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno pesa siempre lo mismo. ¿Ok? Ah, pero si yo formo un mol de agua y formo 5 moles de agua, ¿pesan lo mismo? No, por supuesto que no, porque ahí cambió la cantidad, pero no la proporción de lo que se necesitó para que se formara. El señor Dalton, este mismo del modelo atómico, él formuló una ley que llamó Ley de las Proporciones Múltiples. Porque ustedes saben que en las ciencias los científicos son súper buenos para buscar cositas. Ya, a mí algo no me cuadra de esto. Se cumple, pero yo diría que esta otra cosa también se cumple. Y dijo que sí, que habían proporciones que estaban definidas, pero que también había proporciones que se formaban de manera múltiple o en reacciones donde no todas o todos los elementos iban a participar de igual manera o en las mismas cantidades. El señor Dalton dijo, cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto, aquí me están hablando de más de un compuesto. O sea, mi resultado, mi producto, ya no es solo de uno, es de más de uno. Bien. Luego dice, de ellos que se unen con una masa fija. Ah, ok, pero es que ya esto me lo dijo el caballero Proust. Ah, no se refuta. Simplemente se cumple, solo que yo agrego algo más. Entonces, las masas de ese compuesto se relacionan entre sí en números enteros y sencillos. Y aquí viene la parte del ejemplo cuando yo les decía en el otro. Ah, entonces un mol de agua es lo mismo que 5 moles. No. Aquí me dice que las proporciones se cambian. Porque ciertamente en la de las proporciones definidas, yo pudiese establecer una cantidad mínima. Acá, en este caso, a mí no me hablan de cantidades mínimas. Me hablan que puede haber más de uno, puede formarse más de un mol, puede variar la cantidad.
Chiquillos, consulta hasta el momento en estos primeros 3 que hemos visto. Consulta, ¿alguien? Este contenido igual se maneja así pausadito porque la idea es que lo vayan internalizando. Ya, me hacen una pregunta por acá del anterior, del de las proporciones definidas. ¿Ok? Lo voy a volver a explicar, ningún problema. Déjenme ver si puedo poner por acá. Por ejemplo, el señor hidrógeno se va a unir con el señor oxígeno y va a producir agüita. Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se aplica la ley de las proporciones definidas para este caso? Porque ahí me pidieron que me devolviera a la de las definidas. Tengo hidrógeno, tengo oxígeno. Ah, ok, pero la ley de proporciones definida, a mí me dicen que ellos siempre lo van a hacer en proporción fija y constante. O sea, yo, para formar agua, siempre necesito como mínimo una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno tal cual como está allí, para formar agüita, H2O. Pero si yo llevo esto de la proporción múltiple, este ejemplo, a mí me dice, sí, se forma más de un compuesto, empezando por ahí. Por ejemplo, si yo hago la combustión del metano, CH4, más O2, se produce CO2, porque toda combustión produce CO2, más agüita, H2O. Ah, aquí pasa algo, porque me dice que se une más de uno para formar más de uno, empezando por ahí, y que ciertamente lo hacen en proporciones fijas, pero que puede variar. ¿Y cómo sé yo cuando cualquiera de estas dos reacciones que yo les escribí puede variar? Porque si yo le digo a usted, ¿esa ecuación está balanceada? No, ninguna de las dos. Y para yo balancearla, yo debo colocar coeficientes estequiométricos delante de cada una de esas fórmulas que me van a hacer a mí poder obtener la misma cantidad de reactivos y de productos. ¿Dónde se cumplen las proporciones definidas? Porque tengo que tener, a juro, aunque sea uno de hidrógeno, uno de oxígeno para formar uno de agua. Pero donde se cumple la de las proporciones múltiples, donde no basta solo que yo tenga uno de cada uno, sino que tengo que hacer cumplir que existan las mismas cantidades. Y que yo esto lo voy a lograr mediante números enteros y sencillos. Por ejemplo, ¿a qué se refieren con estos números enteros y sencillos? Si yo quiero balancear la ecuación del agua, hay dos hidrógenos de ambos lados. O sea, el hidrógeno está balanceado. Pero si yo quiero balancear el oxígeno, yo tengo que colocar acá un 2. Y ese 2 me balanceó al oxígeno a 2 átomos de cada lado, pero ahora también me afecta al hidrógeno. Ahora ya no tengo 2 hidrógenos, tengo 4. ¿Y qué necesito yo? Colocar también un 2 acá. Y de esta forma
yo tengo entonces ahora 2 moles de hidrógeno que reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. ¿Ven? Fija, porque siempre va a ser hidrógeno y oxígeno para formar el agua. Y múltiple, porque varían las cantidades reaccionantes. Y esa variación va con números enteros y sencillos, como ese 2 que yo acabo de colocar allí. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, profe. Muy bien. Denme un segundo que voy a tomar algo caliente porque ya no me da la garganta. Espérenme un poquito. Ahí estamos, chiquillos. Sigamos. El señor de las proporciones recíprocas. Este vino a enredar un poquito más el panorama. ¿Qué dijo? 2 elementos, como por ejemplo A y B, sea quien sea. Cada uno de ellos tiene una masa determinada. A pesa, póngale el número que usted quiera, 10. B pesa 5. Listo. Se combinan con igual masa de un tercero, que es C. Las masas de A y B, o bien múltiplos o submúltiplos de ellas, son capaces de combinarse entre sí. A lo mejor usted lo ve un poquito enredado, pero no es tan difícil. ¿Qué pasa? Cuando la proporción es recíproca, cuando yo veo que la misma cantidad en masa de los reactivos se formó en los productos. El ejemplo del sándwich lo podemos aplicar, pero considerando la masa. 10 y 5, 10 del pan, 5 del queso, 15 del sándwich. ¿Ok? La combinación de A y B siempre me tiene que dar la masa de C. Ahora bien, vamos a analizar con estas leyes que yo les di, vamos a analizar cada imagen para asociarla a una ley ponderal. Esa es la primera imagen. Dice que se combinaron óxido nitroso, N2, con óxido de nitrógeno y también con una molécula que tiene 2 nitrógenos y un oxígeno. Como dato a mí me dan 3 masas. La masa de LNO, 16. La masa que yo tengo del NO2, 32. Y la masa que yo tengo del N2O, 8. Tengo 3 fórmulas químicas. ¿A qué ley yo la pudiese asemejar? Díganme ustedes. Si quieren, los devuelvo un poquito para que repasen. Ahí, a ver, ¿a dónde? ¿A cuál de esas? Ya, aquí me están dando una respuesta. 3 preguntas, perdón. Bueno, 2 respuestas y una pregunta. El link de la asistencia, no, chiquillos, hoy día no voy a tomar la asistencia porque como fue mi culpa modificar la clase, es que de verdad el lunes estaba súper indispuesta. Entonces, aún sigo enferma, pero
Hoy día no va a haber asistencia formal, ¿ok? Porque muchos no se van a poder conectar. Si se fijan, solo somos 15 en la sala. Ya, tengo respuestitas por acá. Me dicen ley de las proporciones múltiples, ley de la conservación de las masas. Veámoslo y analicemos el por qué. Había 16, 32 y 8 para cada una de esas fórmulas químicas que, por cierto, eran diferentes las tres. A ver, si en esta clase se diera décimas, por allí se ganarían una decimita, porque dijeron proporciones múltiples. ¿Qué me dice a mí la ley de proporciones múltiples para que ese ejemplo quepa acá? Me devuelvo. Ley de las proporciones múltiples. Se combinan dos elementos para dar más de un compuesto. ¿Ven? Se unió el nitrógeno y el oxígeno, pero formó NO, NO2, N2O, más de un compuesto. Las masas de uno de ellos se unen con las masas fijas del otro, se relacionan entre sí con números enteros y sencillos. Nada más el hecho de que haya más de uno, a usted ya le dice que es una proporción múltiple. Tengo otro ejemplo. Ese ejemplo que está ahí. Hay dos moléculas de hidrógeno, que las pueden ver acá. Dos, una y dos, que se unen con una molécula de oxígeno o dos para producir dos de agüita. ¿A qué ley pudiese yo relacionar ese ejemplo en específico, tal cual como está presentado con la reacción química, que también es importante? Muy bien, muy bien, Milena. Ley de conservación de las masas. Veamos si es verdad. Eso es. Chiquillos, muchas de las pruebas, y yo se lo he demostrado en los ensayos, les traen las figuritas. Tan sencillo como esas figuritas que están ahí en esa imagen. Vean los circulitos, vean si está bien, si se cumplen las cantidades. ¿Ya? Excelente. Veamos la siguiente imagen. Me dice que se están combinando dos elementos para formar el CH4, que es el carbono y el hidrógeno, y sus masas son de 12 y de 4, que se está combinando para formarse el dióxido de carbono. Los elementos son carbono y oxígeno siempre, y sus masas son 12 y 32. Y para el agüita, hidrógeno y oxígeno, y sus masas son 2 y 16. ¿Cuál creen ustedes? A ver, esa está más fácil todavía. ¿Qué dice el público? Analicen algo. Le voy a dar una clave. Me dicen elementos específicos y masas específicas de esos elementos. A ver. Eso. Ahí estamos. Cuando me hablan de cantidades específicas, yo me voy ¿a dónde? A las recíprocas. ¿Y por qué en este caso es recíprocas y no definidas? Básicamente
Porque si yo me voy a la ley de lo que dice la recíproca, A y B, cada uno con su masa determinada, y esa masa estará determinada ¿en dónde? En la tabla periódica. ¿Ven? Por eso es recíproca. Y evidentemente, esta imagen es de las proporciones definidas, pero vamos a entender o amplificarla un poco para que usted pueda ver por qué es que es de proporción definida. Mire esos dibujitos. 4 átomos de plomo con 4 átomos de azufre, ¿qué forma? Exactamente 4 unidades de sulfuro de plomo. Pero cuando usted observa la imagen, usted tiene los 4 circulitos grises y los 4 circulitos amarillos, o esferas, mejor dicho. 4 átomos de plomo con 6 de azufre. Cuando usted mira, hay 4 de, perdón, sí, 4 de plomo y 6 de azufre. En los reactivos y los productos tienen que haber exactamente las mismas cantidades en número de átomos, aunque sea más de un compuesto el que se formó. ¿Ok? Muy bien. Ya. Espérenme un poquito. Ay, se me salió. Voy. Ay, no entiendo por qué perdí la pantalla. Ya. Ok. Ya. Chiquillos, ¿ya la logran ver o todavía no? Que estoy antes de mi celular también y no me sale aún. A ver. Ahí. Parece que ahí. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Ujú. Veamos otro ejemplo. ¿Qué es la masa atómica y cómo se relaciona con la masa molar? La masa atómica es la masa de un elemento y la masa molar es la masa de un compuesto. Eso es así de fácil, apréndase. Atómica de átomo, molar de molécula. ¿Ok? Ahora, la pregunta dice, si se conoce la masa atómica de un elemento, se puede determinar para el mismo su masa en gramos por mol, la masa en gramos de un átomo individual o el número de partículas presentes. A ver, dígame usted. ¿Cómo será entonces? Ya, chiquillo. ¿Cuál de esas será necesaria o qué opción usted considera que es la opción correcta?
Ya, por factor tiempo los voy a ayudar un poquito. Cuando a mí me hablan de la masa atómica, el mismo nombre me lo dice, masa atómica, masa de un átomo. Ahora bien, ¿qué puedo determinar yo con esto? Y aquí es donde nosotros nos tenemos que ir un poquitito más atrás. Y es el saber qué es un mol, porque ahí me aparece masa en gramos por mol. Ok. Luego dice la masa en gramos de un átomo individual. ¿Ya? Y el número de partículas presentes. Como nosotros estamos estudiando estequiometría, nosotros tenemos que entender que el número de partículas o moléculas yo la puedo determinar utilizando una constante que se llama constante de Avogadro. Pero que la masa molar y la masa atómica, ambas se expresan en gramos mol. La única diferencia de una y la otra es que la masa atómica es de un átomo y la masa molar es de una molécula completa. Por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno es 1,007 gramos por cada mol. Eso quiere decir que un mol de hidrógeno pesa 1,007 gramos. Luego yo tengo la masa molecular, por ejemplo, la del agua. Yo para saber cuánto pesa un mol de agua, yo debo sumar todos los átomos de los elementos presentes. Si el agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, yo debo sumar 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si el agua oxigenada tiene 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno, yo debo sumar 2 de cada uno. Pero siempre se va a expresar en gramos mol. Entonces yo me hago esa pregunta. ¿Qué es un mol? Cantidad de sustancia química. Así es como se define mol de una manera sencilla. Luego digo, la masa en gramos. Ya, pero ¿cuántas partículas habrá ahí entonces? La masa en gramos del átomo individual, pero si no están hablando de un elemento. ¿Ven? Es como ese cierto tipo de preguntas que usted se tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? Para saber o si se conoce la masa atómica de un elemento, yo puedo determinar la masa en gramos por mol, la masa en gramos del átomo o el número de las partículas. ¿Qué dicen ustedes? Yo les acabo de decir en qué se expresa la masa atómica. A ver qué me dicen. Ya. Tengo una respuesta por aquí. Me dicen 1 y 3. Perdón. 2 y 3. ¿Por qué la Milena sacó la 1? Porque es que usted no puede determinar para un elemento la masa en gramos mol, porque la masa atómica es el gramo mol. ¿Entiende? Es el gramo mol. Ah, pero podríamos determinar la masa para el átomo individual. Ah, sí. Yo puedo ver si está el elemento, el átomo, ya. Y puedo decir su masa, sí podríamos. Y yo puedo determinar el número de partículas presentes. Y aquí viene otra pregunta que también nos vamos a ir resolviendo en los próximos minutos. Para yo determinar partículas necesito el número de Avogadro, pero el número de Avogadro se relaciona con los moles. El número de Avogadro es la cantidad de partículas, moléculas
que hay en un mol de una sustancia. Y con la masa atómica yo puedo conseguir los moles. Y con los moles puedo conseguir las partículas. Así que sí, la D, solo 2 y 3. Y aquí me voy específicamente con qué es un mol. Les dije, el mol es la cantidad de sustancia química. Si usted busca una definición de mol, para muchos es una definición un poco ambigua, porque dice y no dice. Cantidad de sustancia química ya, pero eso yo lo puedo traducir a cualquier cosa, a cualquier compuesto, a cualquier sustancia. En realidad sí. Cualquier sustancia química usted le puede determinar su cantidad de mol presente. La cantidad del mol, después que se determinó la masa de elementos básicos como el carbono, por ejemplo, se entendió o se explicó, y esto lo hizo el señor Avogadro, así era su apellido. Él determinó que en un mol de cualquier sustancia existen 6,22 por 10 a la 23 átomos. Y como su nombre lo indica, es una constante. O sea, ¿siempre va a ser así? Siempre. Yo voy a utilizar el número de Avogadro cuando a mí me manden a calcular átomos a partir de una masa o un mol. Cuando me manden a calcular moléculas o cuando me manden a calcular iones. Por ejemplo, 2 empanadas es una docena. 2 zapatillas es un par. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua se traduce en un mol de agua. Así como usted puede decir un par de zapatillas y ya usted sabe que son 2, o 2 pares, ya usted sabe que son 4. Usted puede hablar de moléculas, átomos o iones haciendo referencia a que en un mol va a haber 6,022 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia, sea cual sea. Ahora, el 6,022 por 10 a la 23 será un número grande o chico. Entendamos algo, la notación científica en matemáticas, y ustedes por supuesto entienden eso, sirve para abreviar números. Cuando yo abrevio números, simplemente expreso con esa notación que se expresa con el por 10, la cantidad de números que hay hacia la derecha. Cuando yo digo 6,022 por 10 a la 23, yo me estoy refiriendo a esta cantidad. Miren lo grande. Todas esas cantidades de partículas, iones o moléculas hay en un mol. ¿De qué sustancia? De la que sea. Hidrógeno, agua, carbono, dióxido de carbono, hierro, dólares, de la que sea. ¿Ok? Y en conjunto con el número de Avogadro que se relaciona con los moles, tengo un concepto más. Y es el concepto del volumen molar de un gas. Entendamos una cosa. Cuando yo estoy hablando del volumen de un gas, evidentemente el volumen de un gas va a hacer referencia a una sustancia que su estructura básicamente se va a repartir por todo el recipiente que lo contenga. Si usted tiene 1 litro
o un recipiente de 1 litro y dentro de ese recipiente tiene un gas, el volumen del gas es de 1 litro, porque las partículas se expanden o se esparcen completamente. Si usted tiene 5 litros, pues el volumen del gas será 5. Si usted tiene 0,5 litros, pues ese será el volumen del gas. Chiquillos, importante algo. Cuando yo tengo, o cuando yo hablo, mejor dicho, de un gas, yo tengo que sí o sí hablar de condiciones normales de presión y temperatura. Cuando yo hablo de eso, en algunos casos, a ustedes les puede salir abreviado de esta manera. CNPT. Eso significa, repito, condiciones normales de presión y temperatura. Como estoy hablando de un gas, ambas aplican porque ambas propiedades son aplicables a los gases. Pero bueno, ¿cuál es el volumen de un gas? Igual, al igual que el número de Avogadro, se trabaja en base a moles. Entonces, en un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales va a medir 22.4 litros. Profe, ¿siempre? Sí. Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, cloro, cualquier gas. Xenón, radón, helio, cualquier gas, bajo las condiciones de presión y temperatura normales, que son una atmósfera de presión y 25 grados de temperatura, se puede considerar que es ideal. Y que por lo tanto el volumen va a ser de 22.4 litros. En la tabla periódica, a usted le sale una imagen como esta que usted está viendo acá. En todas las pruebas de todos los años sale. Profe, ¿la tengo que ocupar en algún momento? Lo más probable es que sí. En todos los ejercicios, no. Para empezar, la unidad de estequiometría sí tiene el mayor porcentaje de la prueba en preguntas. Del módulo común son 18 preguntas. 8 aproximadamente son de estequiometría. Y 5 y 5 de las otras unidades. Y si nos vamos al módulo electivo en química, son 26 preguntas más. De esas 26 serán unas 12. O sea, de 80 preguntas, ustedes tienen 20 de esta unidad. A ver. Ah, claro, los que trabajen con un módulo electivo, pues. ¿Qué es la masa atómica? Se los dije, la masa de un átomo. Pero ¿por qué lo repito? Porque acá yo quiero especificar una cosa. Hay algo que se dejó de usar hace algún tiempo cuando se empezó a hablar del gramo mol. Y se utilizaba esa unidad que usted ve acá, que se llama UMA. Y yo quiero que usted se grabe esto. No se deje confundir. Ay, es que yo me lo sabía en gramos mol, pero está en UMA. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque un UMA es equivalente a un gramo mol. Entonces, si la masa del hidrógeno es de 1,008 UMA, va a ser lo mismo a 1,008 gramos mol. ¿Ok? Ahora otra cosa. ¿Qué significa UMA? Repito, unidad de masa atómica. Dentro de la tabla periódica que ustedes les brindan,
la tabla periódica que ustedes les brindan en la prueba, que es algo como esto, usted va a encontrar 3 datos. El número de arriba del número atómico, es decir, el orden. 1, 2, 3, 5, 20, el orden. Y después de eso viene el símbolo químico, 1 o 2 letras que representan al elemento. Y por último, la masa atómica, que representa a la masa de un átomo de ese elemento. Un átomo de hidrógeno pesa 1, un átomo de carbono pesa 12, un átomo de oxígeno 16, uno de argón 39,9. Y así sucesivamente. Ahora, cuando yo hablo de masa molar, les dije, la masa del átomo. Pero si el átomo está solito, es igual. Cuando no está solito, sino que hay más de uno, yo lo multiplico. Ahora, cuando, por ejemplo, yo calculo la masa molar de una molécula, carbonato de calcio, primero quiero hacer una pregunta y esta sí voy a pedir que me la respondan, chiquillos. Nos quedan pocos minutos, ¿ya? En 10 minutos vamos a terminar. Pero sí necesito que me respondan lo siguiente. Por el chat, no se preocupen. En este compuesto que es carbonato de calcio, yo quiero que ustedes me digan cuántos elementos hay. Escuchen bien. Lo voy a escribir por el chat. ¿Cuántos elementos hay? En esa fórmula, CaCO3. Ya, la Milena me dice 3. ¿Están de acuerdo con ella o no? ¿Sí o no? Voy. Un momentito, por favor. Ya, chiquillos. Me voy a quedar con la respuesta de la Milena y es correcto, son 3. Pero yo les voy a decir por qué yo les pregunto. Hay un error súper común y yo lo veo desde estudiantes de primero medio hasta estudiantes de cuarto medio y hasta estudiantes universitarios. Me ha pasado. Confunden a los elementos porque en la tabla periódica hay una gran diversidad de elementos químicos con letras que se repiten mucho. Pero la clave es uno o es una sola. Es recordar que los elementos químicos pueden tener 1, 2 o 3 letras para su símbolo, pero que siempre solo la primera va a ser mayúscula. Fíjese bien en esa fórmula que está escrita acá, que voy a poner, espérenme, ahí, un poquito más grande. Dice CA, C en mayúscula, A en minúscula, y es porque esa fórmula CA representa un solo elemento, que es el calcio. Ahora, veo la fórmula de C. Representa a un solo elemento que es carbón. Veo la fórmula de O3. Representa a un solo elemento que es oxígeno. Pero si yo le digo a ustedes cuántos átomos hay de calcio, de carbono y de oxígeno, usted tiene que mirar el subíndice, el número que está debajo.
El calcio no tiene ningún número y en la química cuando no hay ningún número, yo asumo que es un 1. Es decir, calcio y carbono en esa fórmula tienen un 1. O un átomo de cada uno. Y el oxígeno tiene 3, porque tal cual lo dice su fórmula, hay un 3 allí. Si yo quisiera calcular la masa molecular de ese compuesto, tengo que multiplicar el número de átomos por el valor del peso atómico. Chiquillos, yo quiero que ustedes, con los valores que ustedes tienen a su izquierda, que son los valores de las masas atómicas, me digan si saben calcular la masa del carbonato de calcio. Díganme sí o no. Si no, yo lo voy a hacer. Porque entiendo que es primera vez que lo estamos viendo. Ya, chiquillos, yo lo voy a hacer. Miren, es súper fácil. Se van a sorprender lo fácil que es. Voy a poner por aquí el lapicito. Tengo cal. Uy, no, esa no era la que iba a usar. Ahí. Tengo calcio. ¿Cuántos átomos tengo de calcio? 1. ¿Cómo lo sé? Porque lo estoy viendo en la fórmula. 1, no hay nada. Multiplico por ¿cuánto? Multiplico por el valor de calcio en la tabla periódica. Son 12. Tengo carbono. ¿Cuántos átomos hay de carbono? 1. Multiplico por ¿cuánto pesa el carbono? Ay, perdón. Chiquillos, disculpen. Anoté el carbono primero y era el del calcio. Espérenme un poquito. Para no confundirlos, voy de nuevo. Ahí. Tengo el calcio, tengo el carbono, un átomo de cada uno según la fórmula. Luego tengo el oxígeno, que según la fórmula tengo 3 átomos. Listo. Ahora sí, voy a buscar la masa del carbono, voy a buscar la masa del calcio y la masa del oxígeno. El calcio pesa 40. El carbono pesa 12. Y el oxígeno 16. 40 por 1, 40. 12 por 1, 12. Y 16 por 3, 40 y 8. ¿Qué se hace con esto? El calcio pesa 40, el carbono pesa 12 y el oxígeno en la fórmula 48. Si yo quiero saber la fórmula molecular, yo lo voy a sumar. ¿Cuánto me da esto? Me da 0, 5, 6 y esto me da 100. ¿Cuál es la masa del carbonato de calcio? 100 gramos mol. Uy, ahí. 100 gramos mol. ¿Ok? Masa del calcio, 40. Masa del carbono, 2. Masa del oxígeno, 16. Pero como en la fórmula hay 3 oxígenos, entonces en total suma 48. La sumatoria de las 3, 100.
Chiquillos, ¿lo entendieron? ¿Vieron que no era tan difícil? Es matemática extremadamente básica. Muy bien. ¿Hay alguien que le haya quedado duda? Ya, chiquillos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Muy bien. Miren, chiquillos, por el problema que tengo con el computador, ya me dice que me quedan menos de 5 minutos. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a cerrar la clase el día de hoy, ahora, y estos últimos 10 minutitos que les voy a quedar debiendo, se los pago la semana que viene, por favor. Ahí nos quedamos 10 minutitos más. Chiquillos, por ahí no sé quién me había escrito porque se me borró el chat cuando se me cerró, que tenía una duda en el mini ensayo. Por favor, envíenmelo a mi correo. Inmediatamente voy a dejar de todas formas el correo en el grupo del PREU, porque por mi correo se me hace mucho más fácil responderle todas las dudas. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy, esa ha sido nuestra clase. Quiero agradecer, pedir disculpas por el cambio de horario y agradecer la asistencia. Que estén muy bien, chiquillos. Cuídense.